Ensayan, critican, novelan también, mas no dicen mucho y no dicen bien. La gente que piensa me pone en apuros. Señor, dame un hombre que venda seguros. Antes que nada tengo que presumirles, yo hice esa versión de ese poema de Dorothy Parker y eso me hace sentir muy orgulloso y muy contento, porque Dorothy Parker es una de mis poetas favoritas, o mejor aún, uno de mis poetas favoritos sin distinción de género. Y bueno, Dorothy Parker fue quizás pues la gran poeta humorística en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, pero terminó, cosa curiosa, avergonzándose de ello, avergonzándose de haber apelado, digamos, al chascarrillo, al ingenio a lo largo de su carrera, renegando de sus amigos escritores, que eran pues los miembros de la mesa redonda del Algonquin, un grupo que se reunía en el restaurante del Hotel Algonquin diario, pues digamos, a intercambiar aforismos y apotegmas y frases ingeniosas. Pero bueno, a pesar de ello, somos legión los que admiramos a esta y a otros poetas que han tenido la vocación de hacernos reír a veces con cosas negrísimas, a veces con cosas extraordinariamente crueles, a veces también apelando a la felicidad, y de eso va a tratar precisamente hoy Reverso, de la risa. Vamos a ver qué vamos a tener y qué nos va a hacer reír, esperemos. A mandíbula batiente invocaremos el espíritu de Bertolt Brecht para tender puentes entre la risa y la crueldad. Eso harán Javier García Galeano, escritor bastante cabaretero por cierto, y Astrid Haddad, cabaretera ilustrada ella. Aurora y la Academia nos demostrarán que Bertolt Brecht además no cantaba mal las rancheras. En nuestro poema gestual, Rodrigo Murray y Gabriela Murray, hermanos por cierto y actores los dos, encarnarán a Tweedledee y a Tweedledum. En la mesa de discusión, un duelo de la tragedia contra la comedia. Rocío Cerón contra Eduardo Casar, a saber quién es quién. Y mientras tanto, por favor, no les dé risa, que el reportaje que sigue es muy serio. La risa es una expresión somática, muscular y también gestual, en la cual se expresa un estado de alegría, de goce, de entusiasmo y de libertad. Desde la antigua Grecia, el drama humano se ha dividido en dos partes esenciales, tragedia y comedia. Sabemos con bastante claridad por qué lloramos, pero vale la pena preguntarnos qué nos hace reír. Uno se puede reír de las contradicciones, de las fallas, de las paradojas de la gente. Donde hay una falla, ahí hay un chiste. Cuando hay una discrepancia, hay una falta de correspondencia entre el pensamiento o la expectativa de uno y las evidencias. Uno se imagina quién sabe qué cosas y el comportamiento es otro. Entonces, por el contraste entre lo que uno se esperaba, generalmente de miedo o de zozobra o de temor, y luego la evidencia que no era para tanto, entonces uno se ríe. Las películas de Chaplin tenían mucho éxito, entre otras cosas, porque los objetos de la burla de Chaplin solían ser figuras de autoridad. Policías, jueces, hombres extraordinariamente ricos, políticos poderosos, etc. Estos son los personajes de los que hay que burlarse. La risa libera de múltiples represiones, contracciones e incluso de la existencia o del aumento de ciertas hormonas negativas para la vida, las hormonas del estrés. Entonces nos libera del dolor, porque la risa produce, desencadena endorfinas, nos libera del cortisol, que es la hormona de la angustia, nos libera de todo lo que ataca al sistema inmunitario, nos da más vitalidad. Yo creo que la risa sí puede lograr cambios políticos. Sobre todo hay uno que es muy importante, mira, logra que cambie la imagen de políticos que se creen intocables y que se sienten en el paraíso. Es muy difícil hacer una caricatura de alguien que es coherente, que es consistente, que es inteligente, que es, digamos, que mantiene una posición ética correcta. Cuando esto no es así, es muy fácil hacerle una caricatura. Y ahí la caricatura, quien la empezó a hacer es el propio sujeto, no nosotros. La risa ayuda a sobrevivir, la risa facilita la vida, por eso se ha mantenido
como un mecanismo en la evolución de la humanidad, como una garantía para salvaguardar las relaciones sociales, en vista de que al reír estamos expresando, estamos comunicando la advertencia de que no vamos a atacar a nadie, que nos sentimos y compartimos en un estado amistoso y cordial, y hasta excitante y estimulante. Uno debería aprovechar la poesía para hablar mal de la familia, burlarse un poco del Edipo, destrozar con ironías a todas las tías del mundo. Bertolt Brecht, un hombre comprometido, marcado por su siglo, estudió medicina y filosofía antes de dedicarse a lo que él llamaría el teatro épico. Él se calificaba a sí mismo como un dialéctico y era un hombre terriblemente crítico, y una forma de hacer crítica era precisamente su sentido del humor, y su sentido del humor y su crítica siempre le trajeron, no sé si problemas, pero sí lo convirtieron sin duda en un hombre muy incómodo, no solamente contra los que serían sus opositores o sus perseguidores, que fueron, por cierto, bastante terribles, los nazis, ni más ni menos, sino también luego con los que quizá tendrían que haberlo cobijado, como fueron los funcionarios de la República Democrática Alemana. La risa brechtiana quizás es un poco oscura, pero no por ello deja de ser explosiva. A mí, de verdad, ahora que lo releí, que muchas gracias por esto, porque me está dando nuevas ideas, pienso que puede ser una risa oscura, pero nunca amarga. Puede ser una risa quizá compleja, pero siempre va a tener esta explosión y esta fuerza de vida, que eso es lo que a mí me sigue atrayendo tanto. Y creo que Brecht hablaba en algunos poemas sobre el vivir este instante, que puede ser tan común, pero la forma en que lo decía de una manera fantástica. Los experimentos brechtianos consistieron en trabajos de intensa colaboración con otros artistas de la época, como por ejemplo Kurt Weill, para crear una obra sumamente innovadora. Era un hombre bastante más culto y bastante más complicado de lo que se cree. No solamente era una cosa populachera, folclórica, sino que las va convirtiendo, utiliza las moritets, esas tonadillas alemanas, sobre todo berlinesas, para hacer un nuevo tipo de obra. Y en ese sentido, me parece que su colaboración con Kurt Weill es de las más afortunadas y de las más conocidas, y que hacen un nueo género, ¿no? Lo más conocido es sin duda la ópera de los 3 centavos, ¿no? Drei Groschen Operas. Lo veo como alguien que tomó, digamos, lo más prosaico, lo convirtió en una poesía popular y lo llevó al teatro. Por eso me gusta tanto, porque realmente es como tomar el lodo y hacerlo diamante. Que Brecht ha sido encasillado mucho porque era un gran teórico. En ese sentido, a veces me recuerda al arte conceptual actual, que tienen que basarse en una idea, pero que esas ideas están sustentadas en una obra que se puede leer y que resulta mucho más fascinante de lo que nos podrían hacer creer esas historias o esas ideas que quiso llevar en práctica. Son mucho más afortunadas las obras que sus teorías.
En un sincretismo de nopal y chucrut, Aurora y la Academia, 3 chicas mexicanas, hacen cosas acaso provocadoras a 2 chicos alemanes, Bertolt Brecht y Kurt Weill. Menos mal que ya están muertos. Vamos a ver. Aurora y la Academia es un proyecto que surgió hace mucho tiempo a partir de un juego de la inocencia perdida, y entonces hacíamos una cosa como de usar ropa de escuela, pero ya con la vida que te pasó y te pisoteó y te aplastó. Antes que todo somos muy buenas amigas, y yo creo que eso ha dado pie a que al momento de trabajar juntas podamos cada quien aportar, ideas como coros, como arreglos, como el tempo de las rolas. Sí, es bastante atípico lo que estamos haciendo en este programa, tener este diálogo con otros medios como una herramienta para comunicar la literatura. Se me hace que es una gran idea, y por el hecho de que yo soy teatrera y de que estudié teatro y demás, pensamos que las canciones de Brecht eran una buena opción, y lo comentamos. Yo les platiqué a las chicas, oye, vamos a echarnos una rola, y pues se nos hizo divertido hacerla como un corrido ranchero. No fue nada fácil, porque de por sí la melodía, la canción es alemana, obviamente la métrica ni la melodía tiene nada que ver con México, ¿no? Ni con el folclore mexicano. Entonces tratamos como de jugar lo más posible con la melodía para hacerla lo más rancherona posible, ¿no? Hay un elemento muy chistoso de esta canción, la historia de este hombre que es un asesino, Mac Cuchillo, que trae el cuchillo escondido, es realmente Pedro Navajas. O sea, bueno, al revés, Pedro Navajas es una inspiración, está inspirado en Mac the Knife. Pero bueno, el lacra es igual, o sea, es un güey súper lacra que va y va matando por todos lados. De alguna manera, el hecho de que fuera una canción que hablara sobre la violencia, a mí se me hizo relevante. Aunque claro que tiene todo el humor del mundo y la desfachatez, y es así como de, ay, no, ¿por qué andas mal? Pero sí, todo el mundo se ríe con la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida y todas estas cosas. Y la verdad es que es el pan nuestro de todos los días. Está muy rápido, ¿no? Estamos de vuelta en Reverso, idealmente para reírnos, pero si no, en todo caso, para hablar de la risa. Yo confío en que nos reiremos porque tenemos a 2 espléndidos conversadores y a 2 de mis amigos más divertidos. Los 2 son poetas, además, entonces soy minoría. Rocío Cerón, Eduardo Casar, muchísimas gracias por estar en Reverso. Y bueno, a mí me llama mucho la atención. En efecto, tanto Rocío Cerón como Eduardo Casar, los conozco bien, son muy divertidos, son muy chistosos como personas. Eduardo Casar, además, lo es como poeta. Rocío Cerón no. Rocío Cerón tiene una vocación por el sufrimiento como poeta. Explíquenme qué hace, y tu caso será interesante ahí, Rocío, que alguien que tiene, digamos, una visión bastante lúdica y relajada y socarrona de la vida no traspase eso a su poesía. Bueno, yo creo que justamente el trabajo poético o de pronto la creatividad de los lenguajes que puedas utilizar tienen que ver con que tú puedes ser absolutamente como wildiano, ¿no? Frívolo en lo que significa la alta frivolidad, ¿no? Divertido, lúdico. De la conversación. Sí, de la conversación o de la vida, o ser verdaderamente un hedonista y ser al mismo tiempo un desencantado, que es mi caso. O sea, yo sí creo que todo ese desencanto, toda esa especie de cuestionamiento sobre el mundo contemporáneo lo voy como sacando a través de la escritura y de la poesía, y sí, eso no significa que no me ría. No me río en el día a día, en lo cotidiano, y he querido hacer algunos experimentos con cierto humor, ¿verdad? Como un poema que se llama Menudencias, que de hecho está en el disco de Urbe Probeta, pero la verdad es que no me siento cómoda mucho en el humor. O sea, no sé si en realidad sea algo que le pasa a muchos poetas de mi generación, porque tampoco hay grandes poetas así como con un sentido del humor absolutamente divertido. Julián Herbert es divertido, Julián Herbert por en ejemplo. algunos poemas, pero también puede ser, por otro lado, también muy hondo o muy sufrido por algún momento, o en algunos momentos, en algunos poemas. Yo creo que José Eugenio Sánchez es el ejemplo perfecto de alguien absolutamente liberado, pero también parte del desencanto su poesía, ¿no? Nada más que he encontrado la fórmula de divertirse y de escribir ese desencanto en su poesía. ¿Es mejor poesía la poesía que no se ríe? No, no necesariamente. Al contrario, yo creo que a veces ese humor puede darle a la tragedia justo su dimensión y su hondura. Eduardo, ¿tú qué haces de las 2? Habría como tal vez dos enfoques. La poesía que toma un tema que de por sí tiene el humor, como, no sé, los poemas donde compara a un elefante con una dama, Renato Leduc, por ejemplo, ¿no? O los poemas de Margarito Ledesma, que es en realidad un poeta creado por don Leovino Zavala, es una especie de heterónimo para
hacer poemas burlándose y ironizando sobre un poeta muy de pueblo chiquitito que hace los poemas a los cumpleaños y a la bandera y a la campana de Dolores, etcétera, ¿no? Y el poema que juega más con el lenguaje, un poquito, incluso tú que eres muy admirador de don Cabrera Infante, como por esa línea, los poemas como los de Sarduy, que juegan con el lenguaje. Yo, por ejemplo, los que siento míos, que son como, que tienen una decidida cuestión irónica o chistosa, son más bien mucho sobre la línea de los epigramas de Cardenal, ¿sí? Como aquel famoso epigrama de: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, pero de los dos tú pierdes más que yo. Pues yo podré amar a otra como te amaba a ti, y a ti no te amarán como te amaba yo. A ver, déjenme llevarlos a una provocación a partir de eso. ¿No es la rima un recurso muy útil para hacer reír con la poesía? Sí, absolutamente. Y yo creo que la poesía mexicana, si vemos casos, por ejemplo, como lo de que platicábamos hace rato de Mardonio Cinta, que es un alter ego de Francisco Hernández, o por ejemplo, no sé, algunos poemas de los más jóvenes como Víctor Cabrera, como de pronto Luis Felipe Fabre, el propio, tú lo decías, Julián Herbert, es como si la forma sostuviera, es muy extraño, porque es como si la forma sostuviera el humor o la risa sin dejarla demasiado libre, ¿no? Como siempre, como amarrándola, como amarrando este humor o esta parte absolutamente divertida, de carcajada, siempre sostenida por la forma, en la poesía mexicana, no así en la poesía de otros lados de Latinoamérica. Sí, la rima es un gran recurso, es el gran recurso para hacer cuestiones chistosas, Sí. Desde Quevedo, ¿no? ¿Te acuerdas aquel terceto sobre la rima que habla de los peligros de la rima? ¿Sí? Dije que una señora era absoluta y siendo más hermosa que Lucrecia, por dar fin al terceto, la hice puta. ¿Sí? Que nos avisa de los peligros de la rima, claro, y al mismo tiempo de los juegos que se pueden hacer con ella. Incluso toda gran parte de la poesía para niños que quiere llamarle a los niños la atención sobre el lenguaje y sobre el aspecto muy físico del lenguaje, muy de sonoridad, juega con las rimas. ¿Sí? Yo no creo que... yo creo que de todos modos el recurso del humor sobreviven poetas muy amargos en su humor, como Rubén Bonifaz Nuño, por ejemplo, ¿no? Hay poemas que realmente dan risa, de López Velarde. Hay uno que compara a una señorita con una esfera, porque era hemisférica y breve. ¿Sí? Sí, y hace comparaciones muy curiosas, ¿no? Es decir, no creo que necesariamente el juego con la sonoridad lleve al humor, sino también pensaría que también está en los temas o en la manera de encararlo. Sí, y hay una cosa más, es que justamente al contrario, liberarte de la rima o liberarte de las formas hace doblemente difícil el ejercicio del humor. Por eso a mí me parece que justamente, por ejemplo, no sé, una pistola, La felicidad es una pistola caliente, que es un poema buenísimo de José Eugenio Sánchez, es un gran ejemplo de cómo liberarse de la forma y apuntar, ¿no?, como su nombre dice el poema, apuntar con la risa, con las cosas actuales y contemporáneas, hasta dar en la carcajada del escucha o del lector, ¿no? Señores, déjenme despedirlos con una carcajada porque ya se nos acabó el tiempo. Rocío Cerón, Eduardo Casar, muchas gracias. Vamos a ver a Rodrigo Murray y a Gabriela Murray, dos espléndidos actores mexicanos que son hermano y hermana, hacer de Tweedledee y Tweedledum en un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Esto es Reverso.
No crean ustedes que estamos aquí tiradotes en el suelo porque el director de cámara se quiso poner creativo. No, ¿cómo creen ustedes eso? En realidad estoy, cuando menos yo, tiradote en el suelo, porque así quedé de la impresión, porque déjenme contarles lo que hizo Aurora y la Academia, Linda, Aurora y Leonor aquí presentes, o cuando menos eso creo porque no las veo, igual y ya me las cambiaron. ¿Sí son? Sí. Tú reconoces la voz de dónde viene. Está bueno. Bueno, pues fíjense lo que hicieron aquí estas chicas. Decidieron convertir Moritat von Mackie Messer, uno de los clásicos del cabaret berlinés de Kurt Weill y Bertolt Brecht, conocida también en inglés como Mac the Knife, en un corrido ranchero. ¿Por qué la agresión, chicas? Bueno, pues no es una agresión, en realidad creo que el género del corrido le va muchísimo a Brecht, la cosa narrativa le va, y además el tema, ¿no? Esta cosa de la violencia y la impunidad, creo que era lo mejor que podía pasar en este momento en este país, hacer un corrido sobre un personaje como Mac Cuchillo que va destazando impunemente por la vida. Creo que realmente hay muchísimos personajes que se podrán sentir identificados con él. Y pues básicamente por eso, ¿no? Y también pues porque era lo más divertido. Ustedes generalmente, a lo largo de su historia, han sido siempre una banda muy teatral y muy socarrona. ¿Se sienten en deuda con el cabaret berlinés y con esa tradición? Pues yo creo que el cabaret también forma parte de nuestra cultura y creo que también es una manera de rendirle un cierto homenaje con esta canción. ¿Se divirtieron haciéndola? Claro. Sí, muchísimo. Bueno, vamos a verla porque yo no me estoy divirtiendo nada, ya me está dando tortícolis. Gracias por estar en Reverso, chicas. Aquí va Mac Cuchillo de Bertolt Brecht, música de Kurt Weill, con Aurora y la Academia en Reverso. Dientes grandes y filosos, muestra siempre el tiburón. Mackie, en cambio, el cuchillo lo esconde en el pantalón. El domingo se dio muerte a un hombre en el malecón y a la vuelta de la esquina Mac Cuchillo apareció. Herschmulmeier no aparece, otro rico se perdió. Mackie tiene su dinero, pero nadie lo culpó. Fraulein Tauler fue encontrada, puñal en el corazón. Mac Cuchillo merodeaba, pero nadie lo interrogó. Y una joven que era viuda, medio alegre, respetada y muy formal, o sea, bien mojigata, fue violada en su cama. Dios santo, Mac Cuchillo, que no te canse el mal. Unos viven a la sombra y otros viven frente al sol. Las tinieblas todo ocultan, la verdad es un crisol. Y la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Ahí está, ¿estamos de acuerdo?
Pues he ahí a Bertolt Brecht trasladado de la Alemania de Weimar a la risueña campiña mexicana por obra y gracia de Aurora y la Academia. Gracias, chicas, por esta reinterpretación cuando menos iconoclasta de un clásico del cabaret berlinés y de un clásico de la poesía satírica. Gracias a ustedes por habernos acompañado también. Yo soy Nicolás Alvarado, esto fue Reverso y por supuesto que la risa los guarde de Mac Cuchillo. Muy buenas noches.